Bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. El olor a harina tostada salía del horno de la Tahona, aunque llevaba 30 años sin que nadie encendiera el fuego. Remedios llegó al pueblo con una maleta de tela gris que había cosido ella misma en la ciudad, con hilo comprado en el mercadillo de los sábados, cuando sus rodillas todavía le permitían ir y volver sin sentarse a mitad del camino. La maleta no era grande. Cabía una muda de ropa, un par de zapatos de tacón bajo que ya no usaba, pero que no había podido dejar atrás. El documento de identidad plastificado con una foto donde ella tenía 34 años y sonreía sin saberlo, y una caja de hojalata con tapa de rosca que había pertenecido a su madre y que siempre olía, por dentro, a canela y a tiempo. Tenía 66 años. Venía de la ciudad después de 32 años de ausencia. El autobús la dejó en la rotonda de la entrada, junto al cartel que decía el nombre del pueblo con letras azules sobre fondo blanco. Y Remedios se quedó parada allí un momento, con la maleta en la mano, mirando el cartel como si necesitara confirmar que el lugar seguía siendo el mismo. El viento de octubre movía las hojas de los plátanos que bordeaban la carretera. Olía a tierra húmeda y a algo quemado, lejano, que podía ser paja o podía ser leña. Remedios respiró hondo y empezó a caminar. No había venido a quedarse. Eso era lo que se había dicho a sí misma durante el viaje, mientras el autobús atravesaba llanuras pardas y cruces de caminos sin nombre. Había venido a recoger sus cosas. La casa seguía a su nombre, al menos en los papeles que ella guardaba en el cajón de la mesilla de noche en el piso de la ciudad, ese piso de alquiler que el propietario no había renovado porque quería subirle el precio en un porcentaje que a Remedios le había parecido obsceno. Venía a recoger lo que era suyo. Luego ya vería. Calle Mayor arriba. El pueblo seguía siendo reconocible, aunque hubieran cambiado algunas fachadas. La ferretería de los Morales seguía en el mismo sitio, con el letrero pintado de verde oscuro. La farmacia tenía un escaparate nuevo con luces de neón blancas. El bar de Paco había cerrado y en su lugar había una tienda de frutas con las naranjas apiladas en pirámide junto a la puerta. Remedios pasó por delante de cada sitio con los ojos muy abiertos, guardando todo, como si tuviera miedo de que el pueblo volviera a desaparecer en cuanto ella dejara de mirarlo. La casa de Remedios estaba al final de la calle del Pozo, pasada la curva donde el empedrado se interrumpía y comenzaba el camino de tierra. Era una casa de piedra con 2 plantas, contraventanas de madera pintadas de azul oscuro, un patio trasero que cuando ella era niña tenía una parra y 3 higueras. La parra podía seguir ahí. Las higueras no lo sabía, pero lo que vio al llegar le detuvo los pies en seco. La puerta principal estaba cerrada con un candado que no era el suyo. Remedios miró el candado durante un rato largo. Era un candado de hierro negro, nuevo, de los que venden en la ferretería. Reconoció la marca por el color del cuerpo. Luego miró las contraventanas. Estaban cerradas también, pero por dentro, como si alguien hubiera pasado por la casa recientemente y hubiera decidido dejarla preparada para el invierno. Rodeó la casa por el camino lateral. El patio trasero tenía leña, mucha leña, troncos de encina apilados con orden, cubiertos con una lona de plástico azul sujeta con 4 piedras en las esquinas. La parra había desaparecido. En su lugar había un espacio despejado, casi limpio, que alguien había aprovechado con cuidado de quien usa lo ajeno, pero sabe que es ajeno. Remedios dejó la maleta en el suelo y se sentó encima de ella. El sol de octubre caía de lado, amarillo y frío, sobre las piedras del patio. Un gato atigrado
asomó la cabeza por encima del muro del fondo y la miró con esa indiferencia olímpica que tienen los gatos de pueblo, que han visto demasiadas cosas como para sorprenderse de nada. «Tú tampoco eres mío», dijo Remedios al gato. El gato parpadeó y desapareció detrás del muro. Remedios no lloró. Había llorado ya todo lo que tenía que llorar en los años anteriores, cuando murió Andrés, cuando dejó el trabajo de limpieza por las rodillas, cuando el propietario del piso le dijo lo del alquiler. El llanto es como el agua en una tinaja. Cuando se acaba, se acaba. Lo que quedaba después era algo más duro y más silencioso, que no tenía nombre exacto, pero que se parecía mucho a la determinación. Se levantó, recogió la maleta, fue a llamar a la puerta de la casa de al lado. La casa de al lado había sido de Concepción, la vecina que le había guardado la llave durante todos aquellos años. Concepción y Remedios se habían criado juntas, habían ido a la misma escuela, se habían prestado sal y azúcar durante años. Cuando Remedios se fue con Andrés, había dejado la llave en manos de Concepción, con la promesa de que la casa seguiría siendo suya aunque estuviera vacía. Concepción le había dicho que sí, que descansara, que de eso no se preocupara. Concepción llevaba muerta 8 años. La puerta la abrió un hombre de unos 40, con barba de varios días y una camiseta de manga larga de color burdeos. Tenía los ojos de su madre, claros y algo fríos cuando no sonreían. «Soy Remedios», dijo ella, «la de la casa del fondo». El hombre la miró. Luego miró la maleta. Luego volvió a mirarla a ella. «Ya sé quién es usted», dijo. «Vengo a por la llave de mi casa». Hubo una pausa. El hombre se apoyó en el marco de la puerta con un gesto que a Remedios le recordó a alguien que está a punto de explicar algo complicado a alguien que no va a entenderlo. «Mi madre murió hace 8 años», dijo. «Lo sé, lo siento. ¿Y la llave?» «La llave la tengo yo». «Entonces dámela». El hombre exhaló despacio. «Mire, esto es más complicado de lo que parece. Lleva usted más de 30 años sin aparecer por aquí. La casa ha estado cerrada todo ese tiempo. Mi madre la cuidaba, la ventilaba en verano, pagaba el agua para que no se cortara. Cuando ella murió, yo seguí ocupándome. El patio trasero lo uso yo para la leña, porque si no, en invierno, con la humedad, las paredes se humedecen por abajo, y entonces viene el problema de las grietas. Remedios lo escuchó hasta el final sin interrumpirle. «La casa es mía», dijo cuando él terminó. «Eso habría que verlo. Está a mi nombre». «Llevar tanto tiempo abandonada una casa», dijo el hombre, y la voz tenía una calma que era casi amable, pero que por dentro era piedra. «Equivale a haberla cedido. Eso lo sabe cualquiera. ¿Hay un papel que lo diga?» «No hay un papel que lo desmiente claramente tampoco». Remedios lo miró durante 3 segundos completos. El hombre sostuvo la mirada sin esfuerzo aparente, con la seguridad de quien lleva tiempo convencido de su propia versión de los hechos. «La llave», dijo Remedios. «No se la puedo dar así como así. Tendría que haber una conversación más formal, con tiempo, con calma». «De acuerdo», dijo Remedios. «¿Cuándo?» El hombre se encogió de hombros. «Cuando se instale usted». «¿Dónde va a dormir esta noche?» Era la única pregunta que Remedios no tenía respondida. No tenía dinero para la pensión del pueblo. No tenía a nadie en cuya casa pudiera aparecer con una maleta a las 5 de la tarde de un martes de octubre. Había calculado todo excepto esto: que la llave no estaría disponible al primer momento. Recogió la maleta. «Ya me busco yo», dijo. Caminó hasta la tahona. La tahona de Matías llevaba años sin funcionar como tahona. El pueblo se había quedado sin panadería artesanal
en algún momento de los 90, cuando llegó el pan de molde envuelto en plástico y la distribuidora empezó a repartir por las aldeas de la comarca. Matías Fernández, el dueño, tenía 81 años y era sordo de nacimiento, o casi, porque él decía que oía algo cuando se acercaba mucho, pero nadie le había comprobado la afirmación en detalle. La Tahona era un edificio largo y bajo, de piedra oscura, con una chimenea que sobresalía del tejado como un dedo levantado. Remedios llamó a la puerta. Esperó. Volvió a llamar, más fuerte. Esperó un poco más. La puerta se abrió. Matías Fernández era un hombre pequeño y muy delgado, con el pelo blanco que le salía en todas direcciones y unas manos que parecían hechas para amasar, anchas, de dedos cortos y palmas de cuero. La miraba sin decir nada, con esa expresión de quien espera a que el mundo haga el esfuerzo de comunicarse, porque él ya lo intentó suficientes veces y dejó de insistir. Remedios señaló hacia adentro de la Tahona. Luego se señaló a sí misma. Luego hizo el gesto de alguien que duerme, con las manos juntas apoyadas en la mejilla inclinada. Matías la miró durante un segundo largo. Luego se hizo a un lado y le abrió la puerta. Adentro olía a harina. No a pan fresco, porque el horno llevaba décadas apagado, sino a harina vieja, a levadura seca, a madera impregnada de años de calor. Era un olor que Remedios no había pensado recordar, y que sin embargo reconoció de inmediato, en algún lugar, debajo del esternón, como se reconocen las cosas que formaron parte de uno antes de que uno supiera que eran importantes. Se quedó parada en el umbral un momento. Matías señaló hacia el fondo, donde había un camastro de madera con un colchón delgado cubierto de mantas de lana. Luego sacó de un cajón una vela y una caja de cerillas y las dejó sobre la mesa de trabajo, que era una mesa larga y sólida de haya, manchada de harina en cada poro de la madera, como si la harina fuera parte del árbol. «Gracias», dijo Remedios, aunque sabía que él no la escuchaba. Matías asintió de todas formas. A veces, uno entiende lo que no puede oír. Esa noche, Remedios durmió con el olor a harina entrando y saliendo de su respiración. Afuera, el viento movía las hojas de los plátanos. El camastro crujía cuando ella se giraba. Las mantas de lana olían a lavanda seca y a polvo de años, pero eran calientes. No durmió mal. Por la mañana, Matías había dejado en la mesa un vaso de leche caliente y 2 rebanadas de pan de molde untadas con mantequilla. Remedios se las comió despacio, mirando el horno. El horno de la Tahona era grande, de ladrillo refractario, con la boca ennegrecida por 1000 mañanas de fuego. La cámara interior, lo suficientemente amplia como para meter 4 bandejas de pan al mismo tiempo. Remedios recordó haberlo visto encendido cuando era niña, cuando su madre la traía a buscar el pan los domingos por la mañana y el vapor salía por la boca como el aliento de un animal dormido. Empezó a limpiar, no porque nadie se lo pidiera, no porque tuviera un plan, sino porque había harina vieja en el suelo, y telarañas en las esquinas, y una pala de madera apoyada contra la pared que llevaba tiempo esperando que alguien la cogiera. Barrió, fregó, sacudió las telas de araña con un trapo atado a un palo. Encontró debajo de la mesa 3 sacos de harina viejos que estaban duros como cemento y los arrastró hasta el patio. Encontró en un armario de madera varios moldes de hierro que seguían en buen estado, pesados y oscuros, con la pátina de los objetos que han sido usados mucho y guardados bien. Matías la observaba desde la puerta del fondo. No decía nada, no preguntaba nada, simplemente miraba, con esa atención callada de quien lleva mucho tiempo siendo observador porque el mundo
nunca le ha dado la opción de ser protagonista del ruido. Al tercer día, Remedios encontró la grieta en el conducto de humos. No era una grieta grave, pero era suficiente para que el horno no tirara bien. Con las grietas en el conducto de humos, el fuego no coge altura, el calor no se distribuye, el pan no sube. Remedios lo sabía porque había pasado su infancia en una casa con cocina de leña y había aprendido a leer el fuego desde niña, con esa pedagogía silenciosa de los hogares rurales donde nadie explica nada, pero todo se aprende. Fue a la ferretería de los Morales y preguntó por cemento refractario. El dependiente, un chico joven, con delantal azul, la miró con la ligera sorpresa de quien no esperaba esa pregunta de esa persona. ¿Para qué lo necesita? Para sellar un conducto de humos. ¿Un horno? Una taona. El chico asintió, como si las taonas fueran cosas que se reparaban todos los martes, y le dio el cemento. Remedios no tenía dinero para pagarlo. Le explicó dónde vivía y qué estaba haciendo. El chico la miró un momento. Luego miró hacia el fondo de la ferretería, donde había un cartel con una foto del señor Morales padre, ya muerto, que había sido el panadero del pueblo durante 40 años antes de que la ferretería pasara a ser el negocio familiar. «Lléveselo», dijo el chico. «Ya veremos». Selló la grieta un miércoles por la mañana. Lo hizo despacio, arrodillada frente al conducto, con los dedos enrojecidos por el frío, aplicando el cemento en capas finas, como había visto hacer a los albañiles en la ciudad cuando arreglaban las paredes del edificio donde vivía. Tardó 3 horas. Las rodillas le dolían al terminar, pero el conducto quedó sellado. Matías llegó cuando ella estaba limpiando los restos de cemento del suelo. Se agachó a inspeccionar el trabajo. Pasó el dedo por la juntura. Asintió una vez, con ese asentimiento de los hombres viejos que reconocen un trabajo bien hecho sin necesitar adornarlo con palabras. El hijo de Concepción se llamaba Aurelio. Aurelio García, 42 años, soltero, que vivía en la casa de su madre y se ganaba la vida haciendo trabajos de mantenimiento para los vecinos de la comarca. No era un mal hombre, en el sentido de que no hacía el mal por placer. Era el tipo de hombre que ocupa el espacio que encuentra disponible y luego convierte esa ocupación en derecho por la simple acumulación de tiempo. 8 años guardando leña en el patio de otra persona se convierten, en su cabeza, en 8 años de custodia, y la custodia se convierte, sin que nadie lo diga en voz alta, en algo parecido a la propiedad. Vino a la Tahona el viernes por la tarde. Remedios estaba fregando los moldes de hierro con agua caliente y un estropajo duro. Matías dormía en la silla junto al horno, con la barbilla sobre el pecho y los pies apoyados en una banqueta de madera. El gato atigrado del muro, que había ido apareciendo cada vez con más confianza y que Matías había empezado a dejar entrar, estaba tumbado exactamente encima del cuaderno donde Remedios apuntaba lo que necesitaba comprar. El gato se llamaba Trino, según Matías, aunque nadie sabía por qué. Aurelio entró sin llamar. Miró a su alrededor con esa calma de quien inspecciona un territorio. «¿Está usted ocupada?», dijo. «Sí», dijo Remedios, sin dejar de fregar. «He venido a hablar de la casa». «Adelante». Aurelio se apoyó en el marco de la ventana. Afuera, la calle estaba tranquila. Un perro cruzó por el empedrado. Alguien, en algún sitio, cerraba una contraventana. «He hablado con un conocido. Abogado, de la capital. Me dice que hay jurisprudencia en casos de abandono prolongado de vivienda». Remedios no respondió. «No digo que la casa no sea suya en papel. Digo que legalmente la situación es más compleja de lo que parece. 32 años es mucho tiempo sin volver».
Volví ahora. Ahora puede ser tarde. ¿Por qué? Porque hay que demostrar que el abandono no fue voluntario, que siguió vinculada a la propiedad de alguna forma, que pagó impuestos, por ejemplo. ¿Pagó el IBI durante todos estos años? Remedios dejó el molde en la mesa. Se secó las manos en el delantal que había encontrado colgado detrás de la puerta y que le quedaba grande, pero que cumplía su función. «Tengo los recibos en la maleta», dijo. Hubo un silencio. ¿Los recibos del IBI? De todos los años. Los pagaba desde la ciudad, por transferencia, cuando el banco me lo permitía. Cuando no, lo atrasaba y lo pagaba doble. Pero están todos. Aurelio no dijo nada durante un momento. Trino el gato, que se había despertado con las voces, los miraba desde encima del cuaderno con expresión de juez que ha oído suficiente. «Mire», dijo Aurelio al fin, y la voz había cambiado ligeramente hacia algo más suave. «Yo no quiero problemas, solo quiero que esto se resuelva de forma ordenada». «De acuerdo», dijo Remedios. «Ordénate». Aurelio se fue. Matías abrió un ojo. Miró a Remedios. Volvió a cerrar el ojo. Trino volvió a dormirse sobre el cuaderno. La semana siguiente llegó al pueblo un notario. No venía por Remedios. Venía por un litigio de tierras entre dos familias de la comarca que llevaban 20 años discutiendo por una franja de terreno entre dos fincas y que habían pedido que alguien con autoridad revisara los registros de propiedad históricos del municipio. El notario se llamaba don Eugenio Palomares. Era un hombre de unos 55 años, con gafas de montura metálica y una cartera de cuero marrón que llevaba consigo a todas partes como si contuviera cosas de valor incalculable. Se instaló 3 días en el ayuntamiento, en la sala pequeña que usaban para las reuniones del consejo, rodeado de libros de registro y documentos amarillentos que olían a humedad y a historia. La secretaria del ayuntamiento, una mujer de unos 40 años, que se llamaba Dolores y que lo sabía todo sobre todo el mundo del pueblo desde hacía 15 años, le ayudaba a encontrar los documentos que necesitaba. El segundo día, mientras buscaba los linderos de las fincas en litigio, don Eugenio encontró en los libros un registro de propiedad con el nombre de Remedios. Lo leyó. Buscó si había alguna anotación de cesión, de venta, de herencia, de cualquier acto que hubiera transferido la propiedad a otro nombre. No había ninguna. La casa seguía a nombre de Remedios, sin interrupción, desde que su madre se la había traspasado en vida hacía más de 40 años. Dolores, que estaba mirando por encima de su hombro, dijo: «Esa mujer está en el pueblo ahora. Llegó hace unos días. Está en la taona de Matías». Don Eugenio la miró por encima de las gafas. «¿Hay alguna disputa sobre esa propiedad?» Dolores tardó exactamente el tiempo justo en responder. «Hay un vecino que usa el patio trasero para guardar leña». Don Eugenio anotó algo en su cuaderno. Remedios se enteró por Dolores misma, que fue a la taona esa misma tarde con el pretexto de traerle un tarro de mermelada de higos de su propio huerto, pero con la información visible en la cara desde que cruzó la puerta. «Hay un notario en el ayuntamiento», dijo Dolores, dejando el tarro sobre la mesa. «Ha estado revisando registros. Tu casa sigue a tu nombre, sin ninguna anotación de cesión». Remedios cogió el tarro de mermelada. «¿Y el horno?», preguntó. Dolores la miró. «¿El horno?». «El horno de la taona. ¿Se puede encender sin peligro?». Dolores tardó un momento en seguir el hilo. «No sé nada de hornos». «Yo tampoco sabía», dijo Remedios, «pero el conducto ya está sellado. Falta que alguien que sepa de fuegos lo revise antes de encenderlo». Dolores miró hacia Matías, que estaba en el rincón, afilando un cuchillo con piedra de mano, con movimientos lentos y regulares.
Matías sabe, dijo. Matías sabe muchas cosas, dijo Remedios. Esa tarde, don Eugenio Palomares fue a la Tahona. Llegó con su cartera de cuero marrón y sus gafas de montura metálica, y se presentó con la cortesía formal de quien lleva muchos años resolviendo cosas complicadas con palabras sencillas. Soy notario, dijo. He revisado los registros. Su propiedad figura a su nombre sin interrupción. No hay ningún documento de cesión. Lo sé, dijo Remedios. Si hay alguien que afirme tener derecho sobre esa propiedad sin un documento que lo respalde, usted puede solicitarle que abandone el uso del patio. ¿Me ayudaría usted con eso? Don Eugenio miró a su alrededor. Miró el horno limpio. Miró los moldes de hierro alineados sobre la mesa. Miró a Matías en su rincón. Miró a Trino el gato, que en ese momento se bajaba del cuaderno con la parsimonia de un señor que ha terminado su trabajo y se va a casa. «Puedo redactar una carta», dijo. «Sin costo. Forma parte de la visita oficial». La carta llegó a manos de Aurelio García al día siguiente, entregada por Dolores con esa eficiencia tranquila de quien lleva 15 años siendo el sistema nervioso del pueblo. Aurelio leyó la carta. La leyó 2 veces. Luego fue a la ferretería de los Morales y le pidió al chico del delantal azul un candado nuevo porque el viejo ya no le valía para nada. El chico le vendió el candado sin preguntar. Esa misma tarde, el candado de hierro negro de la puerta de la casa de Remedios desapareció. En su lugar había un clavo del que colgaba la llave. Remedios fue a buscarla al anochecer. La llave era la misma de siempre, de hierro forjado, con el anillo circular en la cabeza y el diente largo. La había reconocido de entre mil. La metió en la cerradura. La giró. La puerta se abrió con ese sonido particular de las puertas de madera vieja que llevan tiempo cerradas, un sonido a mitad de camino entre el crujido y el suspiro. Adentro olía a tiempo cerrado, a polvo, a piedra fría, a algo que podía ser el perfume que su madre usaba los domingos o podía ser simplemente la memoria dando forma al olfato. Remedios entró. Cerró la puerta detrás de ella. Se quedó en el umbral del pasillo, en la oscuridad, sin encender nada. No necesitaba encender nada todavía. Pasaron 3 semanas. Remedios limpió la casa del pozo, con la misma meticulosidad callada con que había limpiado la Tahona. Habitación por habitación. Empezando por las ventanas, que había que abrir para que el aire entrara y barriera los años de quietud. Las contraventanas de madera azul chirriaron cuando las abrió, pero aguantaron. La parra había desaparecido del patio, pero bajo la tierra del fondo, junto al muro, había algo que podía ser un esqueje de higuera que había sobrevivido solo durante todos esos años, pequeño y obstinado, como ciertas personas. Aurelio retiró la leña del patio sin que nadie tuviera que pedírselo una segunda vez. Una mañana, Matías llegó a la Tahona antes de que Remedios se despertara. Estaba examinando el horno con las manos en las caderas, inclinado ligeramente hacia adelante, como un médico frente a un paciente al que lleva mucho tiempo sin ver. Remedios lo encontró así cuando salió del cuarto del fondo, donde dormía. Matías la miró. Señaló el horno. Asintió una vez, despacio. El horno podía encenderse. Tardaron 3 meses en hacerlo. No por falta de ganas, sino porque Remedios necesitaba aprender, y Matías necesitaba enseñar. Y esas 2 necesidades encontraron su propio ritmo sin que nadie las forzara. Aprendió el tipo de leña. Encina o roble. Nunca pino, porque el pino suelta resina y ensucia la cámara. Aprendió a arrancar el fuego. Papel primero, luego astillas, luego troncos pequeños, luego los grandes, cuando el fuego ya está asentado
y sabe lo que hace. Aprendió a leer la temperatura del ladrillo con la palma de la mano a 2 dedos de distancia, sin tocarlo, porque el contacto directo te quema, pero el calor irradiado a esa distancia habla si sabes escuchar. El día que encendieron el horno fue un martes de enero con niebla baja. El humo salió limpio por la chimenea, recto hacia arriba como un anuncio. Dolores lo vio desde su ventana y fue a contárselo a los Morales. El chico del delantal azul salió a la puerta de la ferretería y miró hacia la chimenea de la Tahona durante un momento. La anciana del número 12, que se llamaba Virtudes y que había comprado pan en esa Tahona durante 40 años, salió a su portal con una manta sobre los hombros y se quedó mirando el humo con una expresión que no era exactamente alegría, pero que era algo muy cercano. Cuando el horno alcanzó la temperatura, cuando el ladrillo refractario habló con el calor que Remedios ya sabía escuchar, salió por la boca de la cámara el olor a harina tostada. Era exactamente el mismo olor de siempre. No parecido, no aproximado. El mismo, idéntico, sin un matiz de diferencia. Como si el tiempo no hubiera pasado dentro del ladrillo. Como si el horno hubiera estado esperando en silencio durante décadas a que alguien volviera a llamarlo. Trino el gato, que había seguido a Matías hasta la Tahona esa mañana, levantó la cabeza desde su rincón, olisqueó el aire una vez y volvió a dormirse. Matías y Remedios se miraron. No hacía falta decir nada. Hay cosas que no necesitan palabras, porque las palabras son siempre un poco menos exactas que el silencio, cuando el silencio es del tipo correcto. Remedios nunca volvió a la ciudad. Recogió lo poco que tenía en el piso de alquiler, lo metió en 2 cajas que mandó por mensajería, y cuando las cajas llegaron al pueblo, las desempacó en la casa del pozo con esa calma de quien no tiene prisa porque ya ha llegado. La Tahona de Matías volvió a funcionar. No todos los días, solo los jueves y los domingos, que eran los días en que Remedios había calculado que la demanda del pueblo y de los caseríos cercanos podía sostener la producción sin desperdiciar harina. El pan que hacía era un pan de masa madre, con corteza gruesa y miga densa, que olía igual que el pan del que la gente del pueblo llevaba 30 años hablando cuando recordaba cómo eran las cosas antes. La anciana Virtudes fue la primera en comprarlo. Lo pagó sin regatear. Salió a la puerta de la Tahona con la barra bajo el brazo y se quedó mirando hacia las lomas un momento, con el vapor del pan subiendo en el aire frío de enero. Y dijo, sin dirigirse a nadie en particular: así olía. Ese jueves fueron 8 personas. El domingo, 14. Al mes siguiente, Dolores había organizado un pedido colectivo para los viernes que permitía a Remedios planificar la producción con antelación. Aurelio García pasó por delante de la Tahona una tarde de febrero. Entró, compró una barra, pagó, salió. No dijo nada y nadie le dijo nada a él. A veces la vida se arregla así, en silencio, sin grandes gestos, con el simple acto de que cada uno ocupe el lugar que le corresponde y deje de ocupar el que no. La parra nueva que Remedios plantó en el patio de la casa del pozo tardó en arraigar, como tardan las cosas que valen la pena. El esqueje de higuera, que había sobrevivido solo durante 32 años, dio 3 higos en abril, pequeños y dulces, que Remedios comió a solas una tarde de sol, sentada en la piedra del patio, con los ojos cerrados y los pies descalzos sobre las losas. Matías siguió siendo su vecino más constante. Venía a la Tahona cada mañana con esa puntualidad silenciosa de quien ha encontrado un sitio donde estar sin que nadie le pida que explique por qué. Se sentaba en su silla junto al horno, afilaba sus cuchillos, a veces dormitaba, a veces miraba a Remedios
trabajar con esa atención callada de siempre. Una tarde de marzo, mientras Remedios desgasificaba la masa con los puños sobre la mesa de haya, Matías sacó del bolsillo de la chaqueta un papel doblado y lo dejó sobre la mesa junto a ella. Era un papel viejo, amarillento, con una letra pequeña y apretada. Remedios lo cogió. Lo leyó. Era la receta original del pan de la Tahona, la que había usado el padre de Matías y antes el abuelo. Las proporciones de harina y agua, el tiempo de fermentación, la temperatura del horno en cada fase. Estaba escrita con pluma y tinta, en una letra que era anterior a los bolígrafos, con borrones en algunas palabras que alguien había corregido encima con otra tinta ligeramente más oscura. Remedios lo miró. Luego miró a Matías. Matías la miraba con esa expresión suya de siempre, que no decía nada y decía todo. Remedios dobló el papel con cuidado. Lo guardó en el bolsillo del delantal. «Gracias», dijo, sabiendo que él no la oía. Matías asintió de todas formas. Esa tarde, Remedios incorporó la receta, ajustó las proporciones, extendió el tiempo de fermentación hasta las 12 horas. Cuando el pan salió del horno al día siguiente, la corteza era más oscura y más crujiente, y la miga tenía esa estructura abierta y ligeramente húmeda que es la marca del pan que ha tenido tiempo suficiente. Virtudes lo probó esa mañana y dijo, muy seria, que era exactamente igual que el de antes. No había mayor elogio posible. La primavera llegó al pueblo con la puntualidad que tienen los cambios de estación cuando uno ha aprendido a esperarlos sin ansias. Los almendros de la ladera florecieron primero, en blanco, antes de que las hojas llegaran. Luego los cerezos, en rosa. Luego la hierba verde, subiendo por los márgenes del camino de tierra que llevaba a la casa del pozo, borrando el barro de invierno. Dolores organizó una merienda en la plaza el primer domingo de abril. Trajo ella el café, los Morales pusieron las sillas y Remedios llevó el pan. La gente del pueblo se sentó al sol de la tarde, comió pan con aceite y sal. Habló de lo que siempre se habla cuando hay tiempo y buen tiempo. De las tierras, del agua, de quién se había casado y quién había tenido un hijo. Nadie habló de los 32 años. Nadie preguntó sobre la ciudad, ni sobre Andrés, ni sobre por qué había tardado tanto. El pueblo tiene su propia manera de cerrar los temas que ya están cerrados. Simplemente no los abre. Remedios se sentó entre Dolores y Virtudes. Tomó su café. Miró la plaza, la fuente, el campanario de la iglesia recortado contra el cielo azul de abril. Trino apareció de entre las sillas y se instaló bajo su banco, ronroneando contra el frío del suelo. Pensó en Andrés. Lo pensó sin dolor ya, o con un dolor que era ya tan familiar que se parecía más a la compañía que a la herida. Andrés había sido un buen hombre que había cumplido lo que había podido. Le había dado 15 años de vida que no eran lo que ninguno de los dos había imaginado, pero que habían sido reales. Le había dicho, los últimos días, que si alguna vez necesitaba volver al pueblo, que volviera, que la casa seguía siendo suya, que no se quedara en la ciudad por miedo. Había tardado 6 años en hacerle caso, pero había vuelto. El olor a pan caliente cruzó la plaza desde la Tahona, donde el horno seguía caliente aunque no hubiera nadie dentro, guardando el calor de la mañana como guarda el calor la piedra cuando ha estado al sol muchas horas, despacio, sin prisa, para cuando haga falta. Hay personas que regresan a los lugares, y hay lugares que guardan el olor para cuando los que se fueron vuelvan, como si supieran desde siempre que iban a volver, aunque el regreso tardara 30 años. La Tahona de Matías sigue abierta los jueves y los domingos. El pan de Remedios tiene lista de espera
desde febrero. La casa del pozo tiene la contraventana azul oscuro pintada de nuevo, que Remedios pintó un sábado de marzo con una brocha y un bote de pintura que le costó lo justo. Y el horno huele igual que siempre. A veces la vida nos empuja fuera del lugar donde creíamos pertenecer. Nos convence de que partir es necesario, de que quedarse es imposible, de que lo que dejamos atrás lo dejamos para siempre. Remedios nos recuerda que incluso desde la pérdida, la humillación callada y los años que se van sin pedir permiso, una persona puede volver a pararse en el umbral de lo que es suyo, abrir la puerta con la llave que nunca dejó de guardar, y quedarse, no como victoria, no como derrota de nadie, sino simplemente como lo que es, una persona en su lugar, con las manos en la masa y el horno encendido. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si tocó algo en ti, déjame tu comentario, que los leeré todos con mucho cariño. No olvides suscribirte al canal para seguir compartiendo más relatos llenos de emoción, de silencio y de vida. ¿Alguna vez sentiste que un lugar te eligió a ti justo cuando creías que no tenías a dónde ir?